11:42 le damos la bienvenida de inmediato a Manuel Alejandro Rairán, quien es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Rairán, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Irina, muy buenos días, un gusto para todos los televidentes de Globovisión. Bueno, Manuel Alejandro, hemos estado viendo una importante cumbre en la que habían además unas grandes expectativas con respecto al cambio climático, pero también en lo que era la condena a la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, incluso el presidente ruso ha aplaudido que no haya habido una condena o un consenso general entre los líderes del G20 y además la importante ausencia que hubo de, por supuesto, Putin y también del presidente chino Xi Jinping. Sí, en efecto, creo que esta reunión tiene un mensaje claro y creo que este mensaje, más allá de Putin, porque igual tiene unas afectaciones y unas implicaciones realmente frente a su decisión de invadir a Ucrania, creo que el mensaje de esta última reunión de G20 es para Estados Unidos y sus aliados en Europa. Y es claro que, digamos, que el sur global, los países del sur global no se quieren encasillar en un debate y digamos, en un asunto geopolítico de Estados Unidos y de Europa. Digamos que digamos que si bien Estados Unidos y Europa su propósito era poner en la agenda política del G20 el asunto de la guerra ruso-ucraniana, las intervenciones de Indonesia, India y Brasil fueron fundamentales para que ese tema no fuera el tema central dentro de la cumbre, sino darle prioridad a otros asuntos. Y creo que esa prioridad quedó claro y es de importancia del sur global. Creo que ese es el resultado de esta cumbre, en donde es claro que Occidente está en declive, en donde la agenda política que antes la marcaba hoy no la marca, y que por el contrario otros actores como la India, Brasil, Indonesia, entre otros, quieren jugar un papel protagónico, y que en la declaración final es clarísimo el objetivo de reformar el sistema internacional. La ausencia de Xi Jinping de parte de China pues también evidencia que ese espacio contestado, ese espacio de reforma del sistema internacional no solamente es liderado por China o está interesado China, sino que realmente existen otras voces más allá de Beijing que quieren reformular el sistema internacional, y que no es como nos lo plantea Estados Unidos, de que es exclusivamente China, sino que realmente hay un inconformismo del sistema internacional. Y esto refleja, Rairán, importantes divisiones en el grupo, porque no solo está sucediendo esto, sino, por ejemplo, cuáles serán las medidas a partir de ahora con respecto a las acciones que tomarán estos líderes, estos países, frente al cambio climático, por ejemplo. También está el tema de las deudas. Es otro de los temas que han dividido al grupo durante este fin de semana. Sí, bueno, la declaración final de la cumbre del G20 de los mandatarios es bastante interesante porque la agenda abarca más allá del conflicto, como usted bien lo plantea. El tema del cambio climático apunta principalmente a buscar recursos de otros países para financiar a los países más afectados. Digamos que Oxfam y diferentes organizaciones han mencionado que el cambio climático afecta no a las grandes potencias que han hecho el daño ambiental en el mundo, sino son países los que no han afectado, islas que podrían perder completamente su territorio. Entonces, este punto del G20 lo que plantea es buscar recursos en países que han hecho el daño para dárselo a los países que se van a ver afectados. Otro elemento que me parece fundamental y que abracen y que aplaude esto es volver a la iniciativa de granos del Mar Negro, que fue, digamos, intermediado por Turquía en medio del conflicto ruso-ucraniano, y que obviamente está auspiciado también por Naciones Unidas. Creo que eso es un tema muy importante porque esto apunta a reducir todo el tema de la inseguridad alimentaria que ha vivido el mundo a raíz de la guerra ruso-ucraniana. Entonces creo que ese es otro punto de suma importancia. Y el último, que yo creo que no menos importante, es que claramente los países del sur global, digamos, estos países que no se quieren dejar direccionar en estos conflictos geopolíticos, tienen claro que las armas nucleares tampoco son el camino para la resolución de los conflictos del sistema internacional. Entonces creo que la solución, digamos, el comunicado final, del G20 es un comunicado mucho más amplio en términos de la agenda temática, pero que también abarca muchos elementos que impactan más que todo al sur global. En ese sentido, creo que hay una ausencia de Europa, en donde Estados Unidos no logra implementar su agenda, y en donde surgen nuevos temas que se están impulsando desde el sur global. Y rescatando eso que mencionabas anteriormente con respecto al sur global, la búsqueda que está haciendo el G20 quizás de posicionarse allí donde había ganado quizás terreno Rusia y también China. Ahora, ¿cómo podría verse ese cambio? Y además, importantísimo la participación que quedó en la declaración final, que entra la Unión Africana como miembro permanente del G20.
Sí, digamos que es muy interesante porque entender la bienvenida a la Unión Africana al G20 también tenemos que remitirnos a la reunión anterior de los BRICS. Digamos que si bien en los BRICS no ingresa de manera oficial la Unión Africana, sí entra Etiopía, que es la sede oficial de la Unión Africana. Y creo que los BRICS le envían un mensaje muy importante a todos los países africanos de este continente para poder tener para que tengan mayor protagonismo en estos clubes internacionales y que es claro que la Unión Africana con su Agenda 2063 tiene un proyecto clave e importante en un mundo y una ordenanza multipolar. Y en ese sentido creo que este ingreso a la Unión Africana también se debe un poco en esa rivalidad, esa competencia entre estos clubes. Este club del G20 no hay que olvidar que es una ampliación del G7, que es donde los países se centran digamos, son eurocéntricos y estadounidenses y que no ha querido incluir otros países. El G20 es la ampliación de esto. Y la inclusión, digamos, o la incorporación de la Unión Africana es muestra también de que el sur global, América Latina, África, el sudeste asiático, entre otros países que históricamente tuvieron su voz silenciada, hoy tienen una mayor relevancia y eso creo que es importante. Esto también, digamos que lo articulo con parte de la declaración final, no solamente que le da la bienvenida a la Unión Africana, sino que también en este se habla sobre la reformulación de la Organización Mundial del Comercio y es que muchos países actualmente del sur global buscan que realmente se cumplan las reglas de la Organización Mundial del Comercio y que se elijan nuevos jueces del órgano de solución de disputas, que no lo ha querido hacer Estados Unidos y que tiene paralizado el comercio en algunos países y el comercio internacional. Entonces creo que el mensaje de la Unión Africana también, el ingreso de la Unión Africana es muestra de que, digamos, el protagonismo del escenario internacional se está desplazando de Europa y Estados Unidos, no solamente a China e India, a ese continente asiático, sino también a otras regiones como África, con nuevas voces y con nuevas perspectivas para la construcción de un mundo multipolar. ¿Y qué podríamos esperar ahora de que, por ejemplo, Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva al mando sea ahora el próximo presidente del G20, el encargado de la próxima cumbre? ¿Qué sucederá en el que hemos visto además un Lula que por supuesto tiene quizás una narrativa diferente a Occidente en general? Bueno, es interesante porque el Lula retoma pues el poder, digamos que tiene unas contradicciones internas por el bolsonarismo, pero digamos que esta última reunión del G20 deja claro que él va a retomar esa agenda internacional que la asumió y digamos la asumió con mucho ahínco y con gran responsabilidad durante su primer mandato, y es claro que Brasil va a seguir siendo un actor que va a buscar la construcción de un mundo multipolar, en el que va a ser un país articulador de las diferentes demandas y pues digamos que busca, no, como lo decía en la declaración, no encasillar a estas organizaciones en estas disputas geopolíticas. Creo que va a tener un papel relevante, creo que puede jugar un papel también relevante en América Latina, siendo nuevamente ese líder político, económico de la región y que creo que puede abrir caminos y puede abrir en últimas puntos de articulación en los diferentes actores del sistema. Creo que igualmente salir también de la India, pasar el poder, digamos, la presidencia, más que el poder, la presidencia a América Latina, también da un chance también a nuestra región en la medida que estamos siendo o somos protagonistas de una transfiguración del escenario internacional que es el medio ambiente, y creo que ahí va a jugar también Lula un papel importante. Igual, este su periodo de mandato hay que revisarlo también en un contexto, en unas dinámicas propias de la guerra ruso-ucraniana, también hay que verlas también dentro del crecimiento y el conflicto y la rivalidad que ha querido emerger Estados Unidos con China, que todos esos factores van a seguir influyendo y sin duda alguna, y no menos importante, la ampliación de los BRICS. En esta última cumbre de los BRICS ingresaron 6, pero no hay que olvidar que 40 países más solicitaron su ingreso. Entonces creo que esas dinámicas de este foro político de los BRICS, que no es institucionalizado, distinto al G20, puede también tener una rivalidad y riñar con estas organizaciones como el G20, que es la ampliación de Occidente. Muchísimas gracias, Manuel. Y efectivamente hemos visto cómo Luis Ignacio Lula da Silva ha tomado esa bandera con respecto a la lucha por el cambio climático. También esa comparación que podríamos hacer entre el G20 y los BRICS con la importancia o los intereses que podría tener en este caso estos países con respecto al sur global. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel Alejandro. A usted, Tirina, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los televidentes de Globo.